la opinión del hombre. Voy a leer varias citas, espero no cansarlos con las citas, pero mi propósito por leerle varias citas que se refieren al tema es para que nos demos cuenta que el tema de la opinión del hombre es muy importante en la Biblia. Dice Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 26:5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 28:11, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Romanos 12:11, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Estas citas también, amables oyentes, amables hermanos, se los leo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Proverbios 3:7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 16:2 dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Proverbios 21:2, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Proverbios 26:5, responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Proverbios 30, versículos 11 y 12. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias si no se han lavado. Amable oyente, el término opinión significa parecer, o sea, lo que me parece. También significa idea, todo el conjunto de nuestras ideas. Juicio, los juicios que hacemos sobre todas las cosas. Juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o de alguien. Y en esta noche se va a referir a la opinión de Dios, a lo que Dios nos dice sobre la opinión de los hombres y lo que los hombres opinan sobre lo que Dios dice. También dice que significa idea o concepto en que se tiene a una persona o cosa. Eso es opinión. Y así es, amables oyentes, en el campo práctico de la vida, nosotros vertimos nuestra opinión sobre muchas cosas, sobre muchas personas, sobre temas muy variados. Según como las veamos, esas cosas, esos temas, esas personas, así también será nuestra opinión respecto de ellas. Solo que nuestras opiniones casi siempre serán relativas, puesto que sobre lo que nosotros opinamos en las cosas o en las personas o en cualquier tema, siempre habrá opiniones encontradas de lo que también otras personas opinan. Muchas de ellas se acercarán a lo que nosotros opinamos, pero muchas no. Y siempre será así, amable oyente. Nunca una opinión será única, al menos hablando de los hombres. Nunca tendremos una sola opinión los hombres sobre algo. Siempre vamos a hacer diferencias, siempre vamos a tener una opinión diferente sobre el objeto que opinamos. Pero también hemos escuchado sobre la opinión especializada. Esta opinión especializada la hacen las personas que conocen perfectamente el objeto sobre el que se opina, o sobre la persona de la que se opina, o el tema que sea. Y pues tienen cierta credibilidad esas opiniones especializadas porque tienen las bases para hacerlas.
Sin embargo, la palabra de Dios, como acabamos de leer, nos dice que en todos los campos de nuestra vida, incluyendo las cosas espirituales, muchas afirmaciones, muchos juicios, muchos conceptos nuestros los hacemos según nuestra propia opinión. La palabra de Dios nos da a entender que sobre una cosa o persona que opinamos o sobre un tema, pues a veces no queremos salirnos de allí porque pensamos que estamos en lo correcto. Estimamos correcto nuestro juicio, estimamos que es correcta nuestra idea de lo que tenemos sobre alguna persona o sobre alguna cosa, cual sea. Siempre creemos que nuestra opinión es la última palabra, pero Dios nos dice que no es así. Dios nos dice que la última palabra la tiene Él. Y la razón es que Él es el único que examina nuestros corazones. Él sabe y conoce nuestros pensamientos aún antes de que se formen, ya los conoce. Solo Él es el calificado, valga la redundancia, para calificar con exactitud si nuestras opiniones, si nuestros juicios son correctos o no. Como se lo acabo de leer, amable oyente, la palabra de Dios denuncia a personas que se consideran sabias en su propia opinión, en su propia sabiduría, que sus caminos, que significa dentro de otras cosas el estilo de vida que llevan, son limpios, puros, pero en su propia opinión. Aún muchas personas que hacen maldad, que hacen males, las consideran que su actuar es correcto, aunque se trate de hacer males, pero en su propia opinión. Y es que por causa del pecado, también nuestros razonamientos emiten juicios equivocados, y es por eso que en nuestra propia opinión podemos decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la luz es tinieblas y que las tinieblas son luz, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. A esto se le considera por parte de los hombres sabiduría, lo pongo entre comillas, pero en la propia opinión de las personas. A esto se le llama un camino limpio, pero en la opinión propia de los seres humanos. En Isaías 5:21 leemos lo siguiente, 5:21 de Isaías: «Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Toda esta forma de pensar, amables oyentes, en el seno de los seres humanos, nos lleva a vivir a un mundo en donde todos dicen tener la razón y en todo. Nos lleva a un mundo en donde todos dicen tener la verdad. Nadie reconoce equivocarse. Nadie cede ante lo que los demás dicen o piensan o opinan. Todos defienden de algún modo su verdad, lo pongo entre comillas. Inclusive esta forma de pensar lleva a la gente a discutirle a Dios en lo que Dios afirma en su palabra. Esta forma de pensar de la gente, esta forma de ser sabia en su propia opinión, entre comillas, lo pongo, inclusive lleva a discutirle a Dios en lo que Él afirma en su santa palabra. El sabio en su propia opinión aceptará la opinión que Dios hace de su vida, por supuesto que no. El que considera limpios sus caminos, según su propia opinión, ¿aceptará que Dios le diga lo contrario? Por supuesto que no. Sin embargo, es Dios quien examina los corazones. El problema es que en ese proceso de defender sus opiniones, los hombres se enfrascan en pleitos o peleas, tratando de imponer sus ideas o juicios a los demás, aún a veces hasta la fuerza, y más si esas personas tienen un puesto de autoridad, un puesto de mando.
imponen sus razonamientos, imponen sus opiniones a los demás, aunque sean torcidas esas opiniones. Así ocurre también en muchos campos de la vida, incluyendo el aspecto espiritual. Dios nos ha dejado allí su santa palabra, a fin de que los seres humanos acudamos a ella para tomar de ella la opinión de Dios. Lo voy a decir así: la opinión de Dios, para dirigir con ella nuestra vida. Solo Él lo hace con verdad. La opinión de Dios, que la contrapongo a la opinión humana, la opinión de Dios o declaración de Dios o su consejo para nuestra vida práctica es sabia, es inteligente. Él, como un ser maravilloso que no se equivoca, no da consejos equivocados. No opina de nuestra vida de manera equivocada, lo hace con verdad. Por eso dice la primera cita que le leí: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y también nuestro Dios es sabio en su manera de salvar a los pecadores, que lo encontramos ahí en el Santo Evangelio. Su Evangelio no tiene ningún error. Su Evangelio ni le faltó algo o le sobró algo, está completito. Él declara, el Señor declara que su palabra es verdad. Lo leemos ahí en Juan 17:17. Pero, ¿qué hacen los hombres ante la verdad de Dios? ¿Están abiertos los hombres a la verdad de Dios? ¿Abren sus corazones a la verdad de Dios? ¿Están de acuerdo en lo que Dios dice? ¿Lo aceptan sin reclamos? ¿Toman directamente la verdad de Dios tal como es? No. Es el problema. Es cierto, muchos leen la palabra, la analizan, la escudriñan, pero lo hacen sin pedir la dirección del Espíritu Santo para ser guiados a esa verdad de Dios, sino que en ese análisis, en esa lectura que hacen las personas de la palabra de Dios, utilizan su propia capacidad de razonar, lo pongo entrecomillado, su propia capacidad de razonar, su intelectualidad lo usan para opinar sobre lo que Dios nos dice en su palabra. Y como se consideran sabios en su propia opinión, como lo acabamos de leer, tratan finalmente de hacer bíblico sus propios razonamientos y lo que piensan u opinan de la palabra de Dios. Es así que sacan o inventan su creer personal. Ellos creen lo que ellos mismos opinan de la Escritura. No creen en lo que la Escritura de Dios quiere transmitirnos. Esto es, dentro de otras muchas cosas, la razón por la cual surgen las religiones, surgen las sectas, el ateísmo, las filosofías, las corrientes de pensamiento, inclusive hasta las hechicerías las pretenden ser cristianas. Y colocan a las Escrituras en el área de la cultura y del pensamiento humano en general, como si fuera una filosofía más, y niegan que la Santa Escritura proceda de Dios. Ahora ya no es la palabra de Dios quien forma a los hombres, sino que ahora son los hombres los que sacan su propia opinión de la palabra de Dios, y a eso le llaman palabra de Dios, a eso le llaman la voz de Dios. El propósito de la palabra de Dios es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en todo. Pero los hombres han ignorado esto y la toman mejor para justificar en ella sus humanas opiniones, o simplemente hacerla a un lado
y actuar al margen de esa palabra de Dios. El diablo, Satanás, lleva a la gente a creer lo que los hombres opinen de la palabra de Dios. Mire usted, detrás de todo esto está ese enemigo siniestro. Repito, el diablo lleva a la gente a creer lo que los hombres opinen de la palabra de Dios y no en la palabra misma de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. En Génesis 2 es una historia que usted ya ha de conocer, y más si es que tiene Biblia y la lee. En Génesis 2, 16 y 17 Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ahí en Génesis 3 también leemos que Satanás o Eva tuvo un encuentro con la serpiente, que es Satanás. Y allí la serpiente empezó a trabajar astutamente para seducir a Eva. Y si quiere leer ahí en Génesis 3, le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de esto. Sí, le dice Eva: sí, nos dijo que no comamos, que de todo podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí viene la opinión de Satanás. ¿Qué opina Satanás sobre lo que Dios dijo? Satanás opina, así lo voy a llamar: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es lo que Satanás opinó sobre lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Y usted ya sabe lo que sucedió. Adán y Eva hicieron a un lado la palabra de Dios y creyeron lo que Satanás opinó sobre la palabra de Dios. Y las consecuencias también ya usted los conoce. Y ese espíritu satánico ha estado en los hombres siempre. Mucha gente está creyendo lo que la gente, llámense líderes, dicen de la palabra, y no en la palabra de Dios. Y esto como resultado de que la tuercen y hacen varias cosas, pero ya no es palabra de Dios. Otro ejemplo está en Éxodo 20, del 1 al 5. Ahí está el espíritu satánico también en los hombres. Dios dijo ahí en Éxodo 20, del 1 al 5: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Aquí el Señor dice: yo no me agrada que tengas delante de ti una figura, una imagen, una escultura. Pero ¿qué opinan los hombres de lo que Dios dijo? ¿Qué opina el hombre de esto que Dios ordenó o prohibió? Pues dicen lo siguiente: sí, es cierto, se prohíbe el culto de los falsos dioses, se prohíben sus imágenes, pero no se prohíben las imágenes de los santos. Esta es la opinión del hombre. ¿Acaso está diciendo ahí en el Señor en su palabra que acaso Él hace una excepción? ¿Acaso dice: nada más unos dioses no permito delante de ti y otros sí? No. Pero los hombres dicen que no se prohíben las imágenes de los santos. Dice: cuyo culto ni es idolátrico ni supersticioso. Pero esto lo está diciendo el hombre. Esto está opinando el hombre. Dice: no se prohíben toda clase de imágenes,
puesto que Dios mandó labrar los querubines del arca del testamento y también mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce, mirando a la cual se curaban de las mordeduras de las serpientes venenosas. Ahora resulta que Dios está originando lo que prohíbe. Ahora resulta que Dios está permitiendo lo que prohíbe. Qué terrible es eso. ¿Hacia dónde han llevado esas opiniones de los hombres a las gentes? Es muy triste. Aquí fundamentan en lo que Dios ha hecho el hecho de tener sus ídolos. Dice, Dios mandó labrar los querubines del arca del testamento, por tanto también nosotros lo podemos hacer. Y también mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce, por tanto también nosotros podemos hacer. Pero ¿por qué no les leen Segunda de Reyes 18:4? En Segunda de Reyes 18:4, y eso es lo que las opiniones de los hombres no la toman porque no está de acuerdo en lo que dicen aquí. ¿Por qué no se los enseñan? Ahí en Segunda de Reyes 18:4 dice que la serpiente de bronce, que aquí las personas, la opinión de las gentes, la toman para justificar el hacer ídolos. Ahí en Segunda de Reyes 18:4 nos dice que el rey Ezequías lo hizo pedazos a esa serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque la gente ya le quemaba incienso. Y si esa serpiente de bronce no fuera idolizado, Dios le prohibiría al rey Ezequías que lo hiciera pedazos. Sin en cambio, el rey Ezequías lo hizo pedazos con la aprobación de Dios. Sin embargo, por aquí la gente ha opinado, no, pues ahí está el fundamento de nuestros ídolos, porque Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, por tanto, no está mal que los hagamos. ¿Y qué ha creído la gente? ¿Lo que Dios dijo en su palabra y que le acabo de leer? ¿O en lo que los líderes opinaron sobre lo que Dios dijo? Creo que lo que hay a nuestro alrededor nos está diciendo que los hombres le creen más lo que los mismos hombres dicen de la palabra que lo que Dios mismo nos dice en su palabra. Y es evidente que los hombres se van detrás de lo que los supuestos líderes han opinado y las gentes lo han creído, las gentes han caído y han creído lo que el hombre ha opinado de Dios, aunque esté equivocado, sobre lo que Dios dijo o prohibió. Y como le decía, ahora vemos en todo el mundo el resultado de todo esto. ¿Y qué es? La inmensa idolatría que hay en el mundo. La evidencia de lo que la gente ha aceptado y que no es lo que Dios prohibió, sino de lo que los hombres le han dicho, de lo que los hombres han opinado, de lo que Dios dijo. No creen lo que Dios prohibió y prohíbe todavía en toda su palabra. Creen que su camino, bueno, y aquí ya pensando en un proverbio, 14:12, creen que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí me refiero al camino de la idolatría. Pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. ¿Cuánta sabiduría hay según la opinión de los hombres en todo lo que se hace llamar fe? ¿Cuántas predicaciones hay en todo el mundo según la opinión de los hombres y no según lo que la palabra de Dios enseña? Una interpretación de la palabra de Dios no guiada por el Espíritu Santo solo es opinión de la sabiduría humana. Aún en esta vida, amables oyentes, aún en esta vida, en caso de enfermedades graves, nosotros no permitimos que nos atienda cualquier médico. No vamos a poner nuestro cuerpo enfermo en manos de un pasante, con perdón de los pasantes, porque les falta la experiencia. Vamos a buscar a un especialista, y a un especialista en la enfermedad que tenemos, no cualquier especialista. ¿Por qué? Porque nosotros apreciamos nuestra vida, aunque hay excepciones. Hay gente que pone su salud en un hechicero, hay gente que pone su salud en los charlatanes,
Hay gente que pone su salud en los brujos, pero por lo regular la gente le piensa y se va a un especialista. ¿Por qué? Pues como decía, porque se aprecia la vida, porque se puede morir si no se va al especialista correcto. Y no la queremos arriesgar poniéndola en manos inexpertas. Y esto, ¿sabe qué, amable oyente? Es una manera correcta de razonar. Pelamos por nuestra salud, pero ¿por qué no tratamos así nuestra alma? ¿Por qué no vemos lo que amenaza nuestra alma, así como vemos lo que amenaza nuestro cuerpo? Ahorita, como sabemos que el COVID amenaza nuestra vida, pues cada quien con su cubrebocas, cada quien con su gel, y pues quieren todos ser los primeros en vacunarse, y hasta ofenden a las autoridades porque no hacía. Bueno, ¿por qué? Pues esto demuestra que se aprecia la vida, pero ¿por qué no se piensa lo mismo del alma? ¿Por qué se encomienda el alma en lo que los hombres opinan en vez de lo que Dios nos enseña? ¿Por qué? ¿Por qué hacen depender sus almas en vanidades? Bueno, así le llama Dios a los ídolos, vanidades. Y que estos ídolos no son más que la obra de la opinión humana. Dios nunca tomará nada que surja de la opinión humana, para nada. Todo lo que favorezca a los pecadores, Dios lo tomará de Él mismo, y de hecho ya lo hizo. Él tomó a su Hijo amado y lo dio en favor de nosotros a morir en la cruz del Calvario según el plan de salvación que Él diseñó. Pero la opinión del hombre también interfiere aquí. Dios no le pidió opinión a los hombres de cómo debía de salvarnos, no. Su bendita opinión, basado en su bendita sabiduría, planeó lo correcto para salvar a los pecadores. Decía yo que también en este terreno el hombre interfiere con sus opiniones. Dice en Romanos 10, versículos 3 y 4, pues no entienden la forma en que Dios hace justos a las personas ante Él. Se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Y así es, amables oyentes, Dios declara en su palabra cómo salva a los pecadores, y es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es también por esta obra de Cristo que los perdona. Nos perdona por creer en Cristo, pero la opinión humana interfiriendo en lo que Dios hace, vierte también su propia opinión y quiere salvarse y quiere ser perdonado por otros medios que salen de su cerebro, opiniones, y no por lo que Dios estableció. Y por eso la gente le cree más a lo que sale de la opinión de los hombres, pone su fe en aquello que no salva ni perdona. Esto es condenación segura. En la Reina Valera, también en Romanos 10:3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amable oyente, ¿puede alguien decirse cristiano o decirse seguidor de Cristo y hacer a un lado la palabra de Dios y seguir lo que su propia mente y su propio razonamiento le indiquen? ¿O que sigue fielmente la opinión de los hombres en vez de lo que Dios dice en su palabra? Por supuesto que ese no es un cristiano. La opinión de los hombres no va a encontrar a la obra de Cristo como suficiente para la salvación. Quieren cooperar con Dios en esto que solo Cristo le corresponde. ¿Cuántas cosas ha levantado la opinión humana alrededor de lo que Cristo hizo por nosotros? Y también alrededor de su palabra.
Y en su palabra también encontramos ejemplo de ello. Simplemente le comento, Dios libertó a su pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Allí su pueblo era sometido con pesadas cargas, eran oprimidos al extremo. Los egipcios los hicieron servir con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y Dios, por medio de Moisés su siervo, los sacó de allí para llevarlos a la tierra prometida. Los sacó de la esclavitud egipcia para llevarlos en esa tierra prometida, pero en el trayecto el pueblo murmuró. Primero se quejaron ante Dios de la esclavitud que estaba sufriendo, y que una vez que los libertó, en el trayecto ellos murmuraron, el pueblo murmuró, y quería regresar a ese lugar de esclavitud. Ahí en Números 11, versículos 4 al 6, dice que llorando decían el pueblo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esta era su opinión ahora. Esto era lo excelente según la opinión de ellos, regresar al lugar de esclavitud, dándole a entender a Dios que se equivocó al sacarlos de Egipto. Pues según ellos, Dios los llevó a sufrir la muerte, pues según la opinión de ellos. Lo leemos ahí en Números 11, 18. También ahí nos dice, ciertamente nos iba mejor en Egipto. Pero lo decían en su propia opinión. Y también en Números 14, versículos 3 y 4 dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y en Hechos 7:39 dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Por lo que decían o opinaban, no les fue muy grato a ellos ser libertados de la esclavitud egipcia, pues pretendían volver y creían estar bien en lo que decían, pero en su propia opinión. Aquí nos damos cuenta que cuando los hombres opinan sobre lo que Dios hace, siempre lo van a hacer en contra de esas decisiones divinas, siempre. En Éxodo 14, versículos 11 y 12, cuando también ese mismo pueblo de Israel era perseguido por los ejércitos egipcios, dijeron ahí a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y así es, amables oyentes, la opinión humana cree tener mejores planes para sí misma que aquello que proviene de Dios. La tendencia humana es hacer cada uno lo que bien le parece, lo que bien opine, según ellos. El hombre siempre abraza sus propias opiniones como si fuesen la verdad por excelencia. Y así, hermanos y amigos, cuidémonos de opinar en los terrenos que solo a Dios corresponden. Cuidémonos de opinar sobre lo que Él nos dice en su palabra. Cuidémonos de seguir aquello que los hombres opinan de la palabra y no en la palabra misma. Porque la opinión humana, la opinión de los hombres tuerce, distorsiona, adultera la Sagrada Escritura. Cuídese de las personas que hacen de su opinión una ley, o aún peor, hacen de su opinión una supuesta palabra de Dios, y así lo enseñan, y la gente así lo cree. La opinión humana ha puesto muchas cosas por sobre la palabra de Dios. En Proverbios 30, versículos 5 y 6 leemos, toda palabra de Dios es limpia,
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, a pesar de esta advertencia de Dios, la opinión humana, la opinión de los hombres, que pretende ser sabia, le ha agregado a la palabra de Dios muchas cosas que pretenden ser divinas o las hacen pasar por divinas. El mismo Señor Jesucristo condenó todo esto. ¿Por qué? Porque toda opinión netamente humana desvía a los hombres de Dios, pues no se enseña la palabra, sino que se enseña lo que los hombres han opinado de la palabra. Cuánta opinión humana hay en el corazón de los hombres, pero se están engañando creyendo que es lo que Dios ha dicho. En Marcos 7:7 el Señor dice, y se dirige precisamente a los fariseos y a los escribas: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Y de dónde salen esos mandamientos de hombres y esas tradiciones? ¿Acaso no salen de lo que los hombres opinan sobre la palabra? Enseñan que sus opiniones es la misma voz de Dios. Pero si así fuera, el Señor Jesús los aprobaría. Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque solo es opinión de los hombres que lo agregan a la palabra de Dios, a la que también quitan muchas cosas, pretendiendo decir que la palabra no es suficiente. Dicen, pues le vamos a agregar un poco. El Señor Jesucristo condenó todo esto porque solo activa mecánicamente la boca de los hombres, pensando en lo que dice el 7:7. Solo activa mecánicamente su boca, dice que cantan, alaban, oran, pero nada de lo que viene de los hombres activa el corazón, sino que está lejos del Señor. Por eso dice aquí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En Colosenses, bueno, la palabra del hombre nunca va a tener el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Por eso todos aquellos que toman lo que enseñan los hombres, su opinión de los hombres, sus vidas siguen igual, no ha habido ningún cambio en sus vidas. Lo mismo pueden tener en sus labios el nombre de Dios, pero también lo mismo pueden tener en sus labios una grosería, una ofensa. En Colosenses 2:20 al 23 dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, que son opiniones del hombre. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y así, amables oyentes, así como en los tiempos del Señor Jesús, en esta tierra, cuando vivió en esta tierra, la opinión de los hombres desplaza a la palabra de Dios, y así sigue sucediendo hasta hoy. Hoy dicen: no comas esto en tal día, no comas carnes en Viernes Santo.
En este día te debes de poner esto o aquello. Ahora, si no vas a la peregrinación a tal lugar especial, no eres salvo. ¿Sabes qué? Cuelga la palmita que bendeciste en Semana Santa en tu casa. Mira, pon una figura de cabeza y tendrás todo lo que tú quieras. Vete de rodillas, ayuna tantos días, haz una manda y cúmplela. Bueno, me quedo corto al mencionar estos ejemplos que le digo, amable oyente. ¿Cuándo salió esto de la boca de Dios? Nunca. No es más que el resultado de lo que los hombres opinan, dizque sobre temas espirituales. El Señor en su palabra, recalco lo que dice: ninguna ayuda le ofrecen a la persona para vencer sus malos deseos. Pues al menos yo que he visto que las gentes que siguen ídolos, al contrario, se emborrachan delante de un ídolo, porque el ídolo no les dice nada, porque tiene boca y no habla. Si proviniera de Dios el ídolo, yo vería vidas transformadas. Pero como es la simple opinión del hombre, el alma sigue en pecado, el alma sigue en condenación, el alma sigue en perdición. Porque no ayudan a las personas para vencer sus malos deseos. Sin embargo, todo lo que proviene de Dios, me refiero a su palabra, el Espíritu Santo lo usa para ayudarnos a vencer los malos deseos, como los adulterios, el fornicar, el pleitear, el matar, el robar, el abusar, el maldecir, el ofender, el odiar, el envidiar, la altivez, el defraudar, el ser violentos, el golpear y muchas otras formas de pecado. Amable oyente, yo invito a que lea las Escrituras y pídale a Dios entenderlas. No saque su propia opinión de ellas. Pídale a Dios entenderlas. Solo las Sagradas Escrituras le dicen o le comunican la voluntad de Dios. Mucha gente ha equivocado la palabra de Dios y ha llevado a la gente al suicidio, ha llevado a la gente a la muerte. Muchas gentes le creen lo que el hombre opina de la palabra de Dios y les han quitado sus casas, les han quitado sus coches, les han quitado sus terrenos. Pero lo peor es que si usted cree lo que opinan los hombres, la condenación no se le quita de su cabeza. El pecado sigue anidando en su corazón. No haga caso a lo que los hombres opinan. Al menos la Biblia al inicio le leí, no acepta la opinión humana y sobre todo en los terrenos espirituales. Así es, amables oyentes, la Sagrada Escritura nos comunica la voluntad de Dios. En cuestiones espirituales, voy a decirlo así, Dios tiene la mejor opinión. Su opinión es sabia para resolver los asuntos del pecado. Su opinión no se alimenta de la opinión del hombre ni la necesita. Es más, la opinión del hombre, como ya se lo acabo de decir, estorba a que los propósitos salvadores, a que los propósitos benévolos de Dios se cumplan. La opinión humana estorba. De la mente de Dios ha salido el plan de salvación y ahí Él nos dice cómo salva a los pecadores, y es a través del sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. De la mente de Dios ha salido toda su palabra, que convierte al alma, que hace sabio al sencillo, que trae satisfacción al corazón, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque solamente su palabra es verdad, solamente su palabra es justa, solo su palabra limpia nuestra vida,
Solamente su palabra ordena nuestros pasos, ordena nuestro camino. Es su palabra luz a nuestro andar. Es su palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios opinó y su opinión la dejó escrita en su santa palabra, que es la Biblia. Ahí también encontramos que en la opinión de Dios nos anuncia salvación, nos anuncia perdón de pecados, nos advierte de la condenación eterna, advierte del lago de fuego, pero sobre todo anuncian amor y misericordia de Dios para todos los pecadores. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dio a Jesucristo para que muriese en nuestro lugar. Allí encontramos que nos anuncia que los que creen en Jesucristo tienen vida eterna, que somos llamados hijos de Dios. En la opinión de Dios no hay ídolos, no hay costumbres y tradiciones que solamente hunden a las gentes en perdición. Dios no utiliza lo que los hombres han levantado. La opinión de Dios está en contra de todo eso. Dios no utiliza las costumbres y las tradiciones para que nos acerque a Él, porque todo esto proviene de la sabiduría humana, que no cambia para nada la situación espiritual de los pecadores. Como decía, lo hunden más en la ignorancia y en la incredulidad. Solo en la mente de Dios sale la excelente opinión en favor de los pecadores. En la mente de Dios solo hay un camino al cielo y es el Señor Jesucristo. En la mente de Dios solo hay un Salvador y es en Cristo. Solo hay un mediador y es Cristo. En la mente de Dios solo hay un abogado y es Cristo, que es muy diferente a la opinión de los hombres. En la opinión de los hombres hay muchos salvadores, hay muchos medios de salvación, hay muchos mediadores, hay abogados y abogadas, pero esto, repito, no es más que la opinión del hombre, que para nada va a prosperar ante la justicia divina. Ya no confíe en lo que los hombres dicen, mejor confíe en lo que Dios dice. Dice la Biblia, ahí en Mateo 24, que todo va a perecer, la tierra va a dejar de ser, el cielo va a dejar de ser, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Confíe en lo que la opinión de Dios, nos dice. Todo es verdad y la de los hombres todo es mentira. Yo espero, amables oyentes, que, pues como siempre, les he invitado, lo hago también en esta ocasión, lea las Escrituras. Muchos que han llegado a los pies de Cristo, es cierto, es muy importante evangelizar como lo estoy haciendo en esta ocasión, o todas las veces que estamos aquí. Le evangelizamos con la palabra de Dios. Pero muchas personas han llegado a los pies de Cristo porque han leído la Biblia. Y lo han leído con la intención de conocer a Dios. Lo han leído con la intención de comprobar si lo que están creyendo es verdad o no. Y muchos se han alejado de lo que hasta ese momento creían que era mentira. Encontraron en la Biblia que lo que estaban creyendo no era verdad. Y muchos, Dios los ha sacado de esa situación de perdición y ya los ha salvado a bastantes. Pero la Biblia es la única referencia para salir del error. Es lo único que tenemos en nuestra mano para darnos cuenta de dónde está lo falso. Lea la Biblia, amable oyente, ahí encontrará la palabra del Señor. Ahí encontraremos la verdad de Dios, no la verdad de los hombres.
Tenga mucho cuidado en lo que los hombres comentan, platican de la palabra de Dios. Mejor vaya directamente a la palabra de Dios. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.